Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea, el precio de la gasolina de 95 octanos ha alcanzado en España su máximo desde el año 2014, en concreto 1,36 euros el litro de gasolina. Por supuesto, la reciente escalada del precio internacional del crudo tiene mucho que ver en esta subida del precio de los carburantes, pero no pensemos que el precio de los carburantes se determina única o exclusivamente por la influencia que ejerce el precio del petróleo. De hecho, la mayor parte del precio de la gasolina que pagamos cuando repostamos en las gasolineras no es el coste del combustible, son impuestos. Partiendo de los propios datos que proporciona la Comisión Europea, sabemos que de ese 1,36 euros que cuesta cada litro de gasolina, solo 0,65 euros, 65 céntimos, se corresponden con, primero, el coste del combustible y segundo, el margen comercial de la gasolinera. Todo lo que excede a esos 0,65 euros por litro de gasolina, es decir, 0,71 euros por litro de gasolina, son impuestos. En particular, el tipo general del impuesto sobre hidrocarburos es de 40,1 céntimos por cada litro de combustible, por cada litro de gasolina, y el tipo especial del impuesto sobre hidrocarburos es de 7,2 céntimos por cada litro de gasolina. Por tanto, solo el impuesto especial sobre hidrocarburos ya encarece el combustible, ya encarece la gasolina en 47,3 céntimos por litro. Pero no pensemos que esto termina aquí. Además, hay que añadirle el IVA del 21%. Pero el IVA hay que añadírselo no al precio antes de impuestos. Recordemos que actualmente el precio de la gasolina de 95 octanos antes de impuestos es de 65 céntimos por litro de gasolina. Pues bien, el 21% no hay que añadírselo a esos 65 céntimos por litro, sino a la suma de los 65 céntimos por litro más el impuesto sobre hidrocarburos, los 47,3 céntimos que hemos mencionado con anterioridad. 65 céntimos del precio antes de impuestos de la gasolina más los 47,3 céntimos del impuesto sobre hidrocarburos totalizan 1,12 euros. Pues a esos 1,12 euros hay que añadirles el 21% de IVA. Y si lo hacemos, llegaremos al precio actual de la gasolina de 95 octanos, que es de 1,36 euros por litro. El siguiente gráfico está extraído del Boletín Informativo de la Distribución de Carburantes en Estaciones de Servicio de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, de marzo de 2021. Por tanto, no es un gráfico que esté totalmente actualizado con respecto a los precios actuales. Es el último boletín publicado por la CNMC, pero aún así nos sirve para constatar esta distribución de los distintos componentes del precio de la gasolina de 95 octanos. Como podemos observar, en marzo de este año el precio de la gasolina estaba en 1,32 euros el litro, algo por debajo del precio actual de 1,36 euros por litro. Pues bien, de esos 1,32 euros por litro, aproximadamente 40 céntimos eran imputables al precio internacional del combustible, al precio internacional del crudo, 22,2 céntimos eran imputables al margen comercial de la gasolinera y todo lo demás ya eran impuestos, como podemos observar. El tipo general del impuesto sobre hidrocarburos, el tipo especial del impuesto sobre hidrocarburos y el IVA. Partiendo de este gráfico de la CNMC podemos construir este otro gráfico con los precios actuales de la gasolina. El único dato que nos faltaría es el margen comercial de las gasolineras, no tenemos el dato actualizado a junio de 2021, pero bueno, como en marzo de 2021 era de 22,2 céntimos por litro de gasolina, podemos suponer que se ha incrementado ligeramente hasta los 23 céntimos por litro de gasolina. En tal caso, la descomposición del precio de un litro de gasolina de 95 octanos sería el siguiente. El coste del combustible a día de hoy sería de 0,42 euros, de 42 céntimos de euro, el margen comercial de 23 céntimos de euro, y todo lo demás, hasta el 1,36 euros por litro, serían impuestos. Concretamente, el impuesto sobre hidrocarburos sería 47 céntimos por litro y el IVA, 21% de IVA, ascendería a 24 céntimos por litro. Por tanto, como ya he dicho, más de la mitad de lo que pagamos por litro de gasolina se lo lleva el Estado.
Atendiendo a este último gráfico que descompone en sus componentes el precio actual de la gasolina en máximos desde el año 2014, ¿qué podríamos hacer para abaratar, para rebajar el precio de la gasolina? Bueno, el precio internacional del combustible no lo podemos modificar, no tenemos ninguna autonomía dentro de España para alterar ese precio porque se determina en los mercados internacionales. Los componentes que sí podríamos modificar directa o indirectamente son, por un lado, el margen comercial de las gasolineras y, por otro, los impuestos, ya sea el impuesto sobre hidrocarburos o ya sea el IVA. En cuanto al margen comercial de las gasolineras, probablemente pueda rebajarse en algunos céntimos. Si comparamos el precio de la gasolina antes de impuestos de España con el resto de Europa, comprobaremos que en España está unos 3 céntimos más elevado. Esos 3 céntimos quizá sean imputables a una falta de competencia en el sector de la distribución de la gasolina. Con lo cual, si el Estado introdujera más competencia en este sector, por ejemplo, no restringiendo la instalación de gasolineras en determinados puntos de la ciudad donde sea especialmente rentable, si es que hay un monopolio local de alguna gasolinera, instalar una gasolinera que le haga la competencia a la anterior, pues, como digo, introduciendo esta competencia, probablemente conseguiríamos rebajar algo este margen comercial. Aún así, no pensemos que este margen comercial puede desaparecer. Ese margen comercial no son beneficios puros de la gasolinera, son los ingresos con los que remunera todos los otros gastos de la estación de servicio distintos del precio del combustible. Por tanto, sí, quizá existe algo de margen para bajar el margen comercial, pero desde luego no es un margen ilimitado. Y en todo caso, si lo rebajamos en 3-4 céntimos, démonos cuenta de que aún así el precio del litro por gasolina se ubicaría por encima de los 1,3 euros por litro. Por consiguiente, donde está la parte del león del precio de la gasolina, la parte que sí podríamos rebajar enteramente, que sí podríamos suprimir enteramente sin repercusiones sobre la prestación del servicio de distribución del combustible, son los impuestos. Recordemos que de los 1,36 euros por litro que cuesta la gasolina, solo 65 céntimos se corresponden con los costes reales de la distribución de esta mercancía. ¿Rebajará el Estado los impuestos que pesan, que gravan la gasolina? Pues no lo hará esencialmente por dos motivos. El primer motivo, un motivo recaudatorio, un motivo fiscal. El Estado tiene un déficit público muy importante y obtiene mucha recaudación con cargo a estos impuestos que gravan a los hidrocarburos. En concreto, el Estado recauda 13.400 millones de euros por el impuesto sobre hidrocarburos y 7.300 millones de euros por el IVA sobre hidrocarburos. Por tanto, estamos hablando casi de 21.000 millones de euros por los impuestos que gravan no solo la gasolina, sino también el resto de combustibles, pero por los impuestos que gravan estos combustibles distribuidos a través de las gasolineras. Por consiguiente, el primer motivo es meramente crematístico. El Estado no quiere renunciar a estos 21.000 millones de euros al año y por consiguiente no va a bajar los impuestos que pesan sobre los carburantes. Más bien, cabe esperar que los siga subiendo. El segundo motivo por el que no lo hará es un motivo medioambiental. El Estado ha apostado por descarbonizar la economía porque considera, no sin parte de razón, que el consumo de estos combustibles fósiles tiene externalidades negativas sobre el resto de la sociedad y, por tanto, se trata de internalizar estas externalidades negativas para desincentivar el consumo excesivo de estos carburantes que, insisto, generan esas externalidades negativas. ¿Y cómo está favoreciendo, cómo está impulsando la descarbonización? Encareciendo todos aquellos consumos que directa o indirectamente generen CO2. Y por tanto, como el Estado no quiere fomentar que se utilicen combustibles fósiles, no va a ayudar a rebajar el precio de esos combustibles fósiles y en este caso de la gasolina. Es exactamente lo mismo que está sucediendo con el precio de la electricidad. El precio de la electricidad está en máximos históricos, prácticamente en máximos históricos. ¿Por qué razón? Pues porque por un lado el precio del gas también se encuentra en máximos desde hace una década, pero por otro, y como ya explicamos en otro vídeo,
porque los derechos de emisión de CO2 están cotizando a máximos históricos. ¿Y por qué están cotizando a máximos históricos? Porque la Comisión Europea restringe su oferta para que se encarezcan y justamente para que se encarezca el suministro eléctrico procedente de centrales que utilicen combustibles fósiles. Por consiguiente, todo aquel que utilice directa o indirectamente combustibles fósiles tiene que pagar mucho más para racionar su consumo. Esta es la nueva normalidad hacia la que estamos avanzando. Hasta que dispongamos de energías renovables suficientemente competitivas como para proporcionar energía de manera más barata y confiable que en la actualidad, los políticos han decidido que el grueso de la población tendrá que pasar por un periodo de racionamiento energético. Y por eso los altos precios que estamos observando, ya sea en las gasolinas o en la factura eléctrica, no van a ser contrarrestados con rebajas de impuestos. Más bien al contrario, como decíamos, probablemente sean agravados aún en mayor medida para reforzar ese racionamiento que ya es alentado con los altos precios actuales de la gasolina o de la electricidad. Es el coste de la transición ecológica.